Bueno, bien, entonces los convocamos hoy para hacer la presentación del último de los trabajos prácticos de la cursada. En este caso vamos a trabajar en el desarrollo de un proyecto urbano como instrumento de intervención en la región metropolitana que venimos estudiando, con la intención de relocalizar un nodo de transporte y paralelamente hacer la reestructuración territorial del sector de La Plata, en donde vamos a localizar ese nodo de transporte. Acá tenemos la estructura de contenidos de la asignatura, que como ustedes ya saben, solamente para recordar, está organizada en las 3 unidades temáticas. En este caso, vamos a trabajar en la unidad temática 3. Como ya les habíamos comentado, las 3 unidades temáticas durante las actividades prácticas las fuimos cosiendo a partir de un hilo conductor, que es la temática de trabajar en la movilidad y el transporte, y particularmente en el corredor ferrovial noroeste de La Plata, en el marco de la región metropolitana. Esta misma temática la vienen trabajando también en forma simultánea, tanto teorías territoriales como acá está mal, Plan Territorial 1. La idea es que en algún momento les podamos transmitir a los estudiantes de Plan 1 los avances que ustedes tengan respecto al diagnóstico del corredor noroeste de La Plata, todo lo que vienen trabajando y cómo lo van a hacer ahora en este práctico, porque a ellos también les va a venir bien, porque van a trabajar en el sector de la terminal actual, que es la que como se va a relocalizar, ellos van a trabajar en ese sector. Entonces les va a venir bien el diagnóstico que nosotros venimos trabajando del corredor noroeste. Bueno, esto ya lo saben, trabajamos en 3 trabajos prácticos. En el primero hicimos un abordaje más conceptual respecto a lo regional y a la planificación territorial enfocada a territorios de complejidad regional. En este trabajo práctico que terminaron hoy, avanzaron en el análisis del instrumento, de los lineamientos, y pudieron aproximarse también a la comprensión de la región metropolitana como territorio, bueno, lo hablaron hoy, complejo, difícil para la gestión, por todas las problemáticas y relaciones y procesos que tiene. Y en este caso en particular vamos a trabajar en este último. ¿Ahí ustedes lo ven o me ven a mí con la pantallita de mi cara? Bueno, me lo voy a poner un poquito, ahí, porque se tapaba, vemos me a vos parece. y a la pantalla. Ah, listo, porque yo veía como muchas caras y no veía la pantalla. Bien. En este trabajo, entonces, vamos a avanzar en este proyecto urbano como instrumento de intervención regional. Para eso, vamos a ver primero alternativas de relocalización de ese proyecto urbano, y luego trabajar en la reestructuración del sector en donde se relocaliza. Como siempre, venimos trabajando con grupos de 3 o 4 integrantes. En este caso, bueno, ahí me han comentado que tienen algunos problemas con respecto a la conformación de grupos. No hay problema que se vuelvan a reagrupar ahora para este práctico, no necesariamente se tienen que quedar con el grupo que estaban, así que si hubo algunos que se tuvieron que separar o se quieren sumar a otros grupos, no hay inconveniente. El tema es que sí trabajen de manera grupal. Bien, bueno, entonces acá lo que les proponemos es contarles un poco de qué se trata este trabajo práctico, qué resultados esperamos que puedan conseguir con su elaboración y cómo lo vamos a trabajar. Como les decíamos, lo vamos a enfocar ya en el sector del corredor noroeste del Gran La Plata, que ustedes ya tuvieron una primera aproximación en el último momento del práctico 2. Respecto a los resultados que esperamos conseguir, en principio pensamos enmarcarnos en el objetivo de la unidad 3, que pretende que inicien en el conocimiento del análisis y también de las estrategias e instrumentos de planificación y gestión para poder intervenir en estos territorios metropolitanos complejos. Y en particular, el objetivo de este trabajo práctico es desarrollar un proyecto urbano. Lo van a hacer en un predio que van a seleccionar a partir de 3 alternativas que les proponemos desde la cátedra, con la intención de que puedan localizar un nuevo nodo de transporte para La Plata. Ahora vamos a ver de qué se trata este proyecto urbano
y qué pretendemos o qué contiene ese nodo de transporte. De nuevo les planteamos algunos conceptos claves, como veníamos trabajando también el resto de los trabajos prácticos. En este caso, uno de los conceptos claves es el proyecto urbano, entonces vamos a verlo en el marco de cómo se puede usar para intervenir en la región, que es también un medio para la gestión metropolitana. En particular vamos a trabajar el nodo de transporte como un proyecto urbano, y también vamos a practicar o poner en práctica un instrumento que es la evaluación de alternativas para luego desarrollar ese proyecto. Vamos a ver ahora entonces un poco más de qué se trata el proyecto urbano. ¿Qué implica? ¿Qué implica el desarrollo del proyecto urbano? Para esto pensamos que les puede ser útil uno de los textos de la bibliografía de la unidad temática 3, que está en la bibliografía complementaria, que es un texto de Tulain y de González Bifis. Este texto que... ¿Están tocándome timbre? Bueno, no importa. Me distraje, perdón. Entonces, en este caso, este texto en particular les puede servir para meterse a conceptualizar de qué se trata el proyecto urbano. Lo que entendemos y que nos parece importante destacar es que es un instrumento para intervenir en la región, que a pesar de que interviene en una pieza o sector clave de la ciudad, porque no van a intervenir en la región metropolitana como la venían abordando, en todo su territorio, si bien es un instrumento para intervenir en un sector de escasa superficie, tiene una incidencia de escala territorial. ¿Por qué? Porque requiere tanto considerar las cuestiones de las dinámicas y las lógicas del territorio regional, como verán, todo lo que estuvieron trabajando sobre movilidad, sobre los medios de transporte, y también su implementación va a tener efectos sobre eso, ¿sí? Va a cambiar los procesos que se vienen dando. Entonces, si bien tiene escasa superficie, implica efectos sobre territorios mucho mayores, y además depende de esos desarrollos y de esos procesos que se dan en el territorio regional. Bien, también nos parecía importante aproximarlos sobre el programa, qué entendemos por ese nodo de transporte, qué es lo que pretendemos que hagan en el marco del desarrollo de este proyecto urbano. Entonces, en principio, el programa es una terminal de transporte automotor, de larga y media distancia. Es transporte de pasajeros, ¿sí? No vamos a trabajar con transporte de carga. Como saben, esto se lleva a cabo a partir de la relocalización de la terminal de micros de La Plata. Así que ese es el objetivo inicial, ¿no? Y traslado de la terminal de micros, entonces va a ser un nodo de transporte de larga y media distancia. Y además les decimos que existe la posibilidad de que lo puedan hacer a partir de conformar un nodo ferroautomotor, es decir, que los predios a donde se va a trasladar esa terminal, que ahora es solamente de colectivos y de micros, conviva con el transporte ferroviario. Pero eso va a depender del predio que elijan, respecto a si también va a ser terminal de pasajeros del ferrocarril. Entonces, ¿qué actividades pretendemos que se puedan localizar en ese nuevo nodo de transporte? Por un lado, el ingreso y el egreso de los ómnibus, de media y larga distancia. Media distancia le llamamos a lo que es la conexión con la región metropolitana. Y larga distancia son los colectivos que conectan con distintas ciudades de la provincia o del país, o en algunos casos también con países vecinos, que muchas veces se complementa con los colectivos que salen de retiro. Además, les decimos que puede haber ingreso y egreso de trenes de pasajeros, y en todos los casos van a tener el paso de los trenes de carga en los predios que les proponemos como alternativas de localización. Además, ese programa va a contener los espacios para la transferencia intermodal, ¿sí? Si hay posibilidad de que vayan de los colectivos al tren o viceversa, tiene que estar ese espacio
contenido. Además, sí va a tener los espacios de transferencia a los medios de transporte local, es decir, van a poder bajar de un colectivo de media o larga distancia, o en su caso del tren, y poder trasladarse a las terminales de los colectivos internos de La Plata, taxis, remises, autos, bueno, los distintos medios de transporte, bicicletas y peatones. También va a tener servicios conexos, es decir, las oficinas, tanto del área de gerencia, de los técnicos administrativas, que van a complementar esa terminal. Y también va a estar los equipamientos comerciales, culturales o recreativos que puedan complementar a esa terminal, los puertos de estacionamiento, y además les proponemos que incorporen superficie para espacio verde público, es decir, que sea también una intervención que pueda colaborar y mejorar las condiciones de los espacios públicos de la ciudad. Para que tengan una idea, la superficie aproximada de todas estas actividades que incorporaría este nodo ferroautomotor o nodo automotor solamente, depende del caso, sería una superficie de 3 hectáreas. Bien, ¿hasta acá me quieren preguntar algo? ¿Sigo? Bueno. ¿Cómo trabajaremos? De nuevo, les proponemos organizar el práctico en 3 momentos. Un momento que va a estar destinado a la evaluación de alternativas para la relocalización de la terminal de ómnibus de La Plata. El segundo momento, que lo vamos a trabajar en criterios de reestructuración del área de inserción del predio, ¿no? Del seleccionado, es decir, que ustedes van a seleccionar sobre esos 3 predios y van a poder trabajar en la reestructuración, en definir lineamientos del sector en donde se va a emplazar este proyecto urbano, porque por supuesto que va a surtir diferentes efectos. Y por otro lado, el último momento, les proponemos trabajar en lineamientos propios ya del proyecto. Ahora vamos a ver cada una de estos 3 momentos, de estas 3 etapas en las que estructuramos el proyecto. Bien. Momento 1, el que está destinado al estudio de alternativas para la relocalización de la terminal de ómnibus. En este caso, como ustedes ya vienen trabajando, sería recuperar lo que ya avanzaron del trabajo práctico 2, en relación a la caracterización del eje noroeste vial y ferroautomotor del Gran La Plata. Entonces, en principio sería eso, recuperar y reelaborar, o ver si hace falta completar lo que ya vienen trabajando en el último momento del trabajo 2. Por otro lado, entonces, lo que les proponemos es, acá están planteadas los 3 predios en donde deberían realizar esta evaluación de alternativas, el de Tolosa, ¿no? Acá, La Plata, que es el de 1 y 44, que es la actual terminal ferroviaria, y el de La Plata Cargas, que estaría atrás de nuestra facultad, ¿no? Por acá está nuestra facultad, entre el hipódromo y la facultad. Bien. Este puntito azul es la estación actual de ómnibus. Es decir, que les definimos, o les proponemos relocalizarlo acá, a este sector que es más próximo, o el que está por atrás del hipódromo, o llevarla a Tolosa. Entonces, en este momento 1 es necesario que este primer acercamiento que hicieron al corredor vuelvan a hacer un reconocimiento para revisar de nuevo si les quedan algunas cuestiones a completar respecto a la caracterización del corredor ferrovial y en particular a los servicios, a los modos de transporte, a las infraestructuras viales, las ferroviarias existentes. Y también les pedimos que hagan un zoom, un foco, a este sector en particular donde están los 3 predios. ¿Sí? Entonces que revisen primero en la escala en la que vienen trabajando del corredor noroeste para tener una idea de inserción y después que hagan la caracterización de los sectores en los que se encuentran los 3 predios. Van a poder revisar el acceso vial desde la autopista, van a ver esto que está con puntitos en blanco, es el tren de pasajeros, toda la línea electrificada, que pasa por Tolosa y llega a nivel hasta La Plata. Y estos que ven que tienen un fondo negro con los puntitos en gris,
son las vías de los trenes de carga. Por Tolosa pasan todas, llega por Tolosa va el que va a Siderar, y después por La Plata Cargas va el que va al puerto, y acá falta la vía que va el tren universitario, que lo conocen, que pasa por atrás de nuestra facultad, y sigue por atrás del bosque, y llega hasta 1 y 72. Entonces, en todos los casos, además de ser terminales de trenes, van a ser pasantes los trenes de carga. O la articulación con el tren universitario, que en este caso va a ser en La Plata o en La Plata Cargas. Bien, entonces, por un lado tenemos la aproximación al diagnóstico del entorno de esos predios, que es necesario para la evaluación de alternativas. Estos son los 3 predios, como les decía, y además van a tener que entonces hacer la evaluación propia de estos predios, ¿sí? En cuanto a las superficies, a la localización, a la relación que hay con el centro de la ciudad, a la ocupación con edificios existentes, bueno, distintas cuestiones que van a poder revisar en cada uno. Para eso les vamos a dar, como material de apoyo, 2 ejemplos que los veníamos trabajando. Vamos a darle algunos contenidos más sobre el plan maestro para la integración de la ciudad de transporte de La Plata y la región capital, que ya vieron el resumen ejecutivo en el último momento del práctico 2, ahora le vamos a dar más materiales para que puedan ver cuáles son las distintas variables que incorpora ese plan para la evaluación de alternativas. Y van a ver que, por ejemplo, hace una evaluación de alternativas a partir de distintas escalas. Entonces trabaja la escala de la región metropolitana y las variables relacionadas con la región metropolitana, por ejemplo, sobre las infraestructuras existentes, la accesibilidad, etc. Una escala media, en la que revisa las cuestiones más vinculadas con La Plata, con el ambiente, con el impacto que puede llegar a sufrir la obra en el entorno, y una más micro, que es más vinculada con el predio. Y también les vamos a dar el caso de Mar del Plata, que también lo conocen y lo estuvieron trabajando. ¿Se acuerdan que cuando estuvo la clase especial del arquitecto Recchia, les contó las distintas alternativas de transporte, que trabajaron para la evaluación de la localización de la ferroautomotora en Mar del Plata? Se los contó en el video, pueden volver a ver el video ese, y nos había dejado un documento, que también se los vamos a compartir ahora, para que revisen cuáles fueron las variables que ellos utilizaron para realizar este estudio de alternativas. Que en el caso de Mar del Plata es distinto al de La Plata, entonces también nos parecía bien que vean 2 casos distintos, porque no es que hay una receta para hacer una evaluación de alternativas, sino que depende del caso, algunas variables son más válidas que otras. Esto también, entonces, forma parte del momento 1. Tanto la evaluación relacionada con el entorno como las características propias del predio. Y van a practicar entonces en este instrumento que es el de evaluación de alternativas. Una vez que tengan definido cuál de los 3 predios les resulta más adecuado para la relocalización de este proyecto urbano de la estación de ómnibus, o en el caso de que elijan La Plata Cargas, La Plata o Tolosa, que son los 2 sectores en donde llega el tren electrificado, puede llegar a ser ferro-automotor. En el caso de La Plata Cargas no llega el transporte de pasajeros, entonces tendrían que pensar en otra alternativa. En ese caso, una vez que ya tengan elegidos los predios, uno de los 3, les proponemos avanzar en el momento 2. Este momento 2, ¿qué contiene? La idea de que hagan la reestructuración del área seleccionada, es decir, va a generar una situación distinta a la que tiene hoy el sector en el área en el que se va a insertar este proyecto. Entonces, les pedimos que realicen una reformulación de la movilidad territorial, porque va a haber accesos al predio a partir de que van a llegar los micros de media y larga distancia, entonces van a tener que revisar cómo reformulan esa movilidad en el sector. También les vamos a pedir que piensen en algunas recomendaciones para los usos del suelo, porque va a cambiar, porque va a haber otros requerimientos, por ejemplo,
puede haber requerimientos de mayor densificación del sector, o otras actividades, o de servicios, o comerciales, asociadas al nodo de transporte. Entonces, requerirá que se prevean cómo deberían ser esos usos del suelo en el sector. Y además, pensar en la integración del sistema de espacios públicos. Como hoy les decía, les proponemos que también en el predio haya un área destinada a espacio verde público. Entonces también es importante que revisen y que prevean cómo se va a relacionar ese nuevo espacio verde con el resto de los sistemas de espacios verdes de la ciudad. Bien, por ahora entonces tenemos el momento 1, van a hacer la evaluación de los 3 predios y van a elegir uno. En el momento 2, donde van a pensar lineamientos para el área en el que se va a insertar el nuevo proyecto urbano. Acá hay algunos ejemplos del año pasado, que trabajamos en otro predio, en el predio de Gambier, este que está acá, a lo largo, sobre la calle 52 y 31. Entonces acá hay algunos modelos de los chicos del año pasado que previeron cómo iba a ser ese nuevo sector a partir de la implementación de un proyecto urbano en el predio de Gambier. También para este momento les proponemos que revisen otra de la bibliografía de la unidad temática, que después se las vamos a ir diciendo a medida que van avanzando las clases, que es la ficha de David Kullock, porque hace una propuesta para la evaluación de impacto, que si bien ustedes no hacen una evaluación de impacto, está buena para revisar qué distintas variables a tener en cuenta cuando un proyecto se inserta en un área. Entonces, para poder pensar en esa reestructuración del área, hay que pensar, por ejemplo, estas cuestiones que dice Kullock, en relación a qué efectos, qué cambia en el entorno, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de la inserción de ese proyecto en un sector determinado del área urbana? ¿Qué causa? ¿Por qué pasan esos efectos? ¿En qué momento cambian? Es decir, por ejemplo, si ustedes van a tener una nueva terminal en Tolosa, o va a cambiar la ferroautomotor y va a ser ferroautomotor en lo que ahora es la terminal ferroviaria de La Plata. ¿Qué momentos del día va a tener diferentes incidencias o cambios? ¿Va a ser igual las 24 horas? ¿En qué momentos tengo que pensar que pueda haber algunos procesos de cambio? El espacio, ¿dónde va a cambiar? ¿Cuáles pueden llegar a ser los sectores del área que sufran distintos cambios? Y la intensidad también, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Mucho, poco, mucho tránsito? ¿Va a cambiar en las distintas actividades, en los peatones, en los distintos medios de transporte? Y eso me resulta positivo o negativo. Entonces, estas distintas cuestiones que presenta Kullock para la evaluación de impacto les puede servir para hacerse preguntas que les sirva para definir cómo debería ser la reestructuración del área en la que se va a insertar el proyecto. Bien, y entonces, una vez que tienen la evaluación de alternativas, eligen una y definen una estructuración para el área, van a poder trabajar en los lineamientos para ese proyecto. Y ahí sí les pedimos que piensen en el predio de los límites hacia adentro, ¿no? Ya habían pensado hacia afuera, ahora cómo se va a trabajar eso hacia adentro. Por supuesto que son todas instancias que van avanzando y retrocediendo. Las definiciones que hagan sobre el momento 2 va a repercutir también en las decisiones que hayan tomado en el momento 3, y les va a requerir que hagan una evaluación para ver si corresponde, si el ingreso de los pasajeros está bien por acá, o si el ingreso de los colectivos es mejor por una calle o por otra. Entonces también va a definir las decisiones que tomen sobre este proyecto. Respecto, estos también son imágenes del año pasado, de ese proyecto que trabajaron sobre el predio de Gambier, para que se imaginen qué es lo que pretendemos que hagan. No es un proyecto de arquitectura, sino que hagan una prefiguración espacial, que definan dónde van a estar los grandes edificios, bueno, pensando también en los preexistentes, dónde van a aparecer los espacios verdes, definir también criterios respecto a la valoración de los edificios patrimoniales, definir eso, la accesibilidad, los distintos modos de transporte, la articulación con los modos de transporte internos, intraurbanos, y la intermodalidad. Y además de esa prefiguración espacial,
les pedimos que estructuren, que piensen una aproximación respecto a la estrategia de gestión. Es decir, pensar en cómo puede llegar a llevarse a cabo ese proyecto, a partir de definir cuáles deberían ser los actores que tienen que intervenir, a quiénes hay que convocar, con quiénes hay que acordar, cuáles son los actores que son claves para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Piensen en ferrocarriles, en el transporte automotor, en el municipio, en la provincia, bueno, los distintos actores que van a poder intervenir para que esto pueda concretarse. Y también pensar en las etapas de realización. ¿Lo puedo realizar todo junto? ¿Puede empezar a funcionar este proyecto si empiezo con una parte y luego se va implementando el resto? ¿Cómo debería ser? Bueno, esas cuestiones también son las que les proponemos trabajar en este momento 3. Y nada más, porque hay una de las chicas me dijo que cuando les presenté el trabajo 2 se asustaron. Este me parece que es más abarcable, a diferencia del trabajo 2, lo que les pedimos es que haya más desarrollo de ustedes. No va a haber un estudio de un instrumento que ya se hizo, sino que en este caso es la simulación de un proceso que haría un equipo técnico en un sector determinado. Entonces hay más elaboración propia, a partir de los conocimientos que ya fueron adquiriendo en relación al territorio donde van a intervenir. Bueno, y acá hay un resumen de estos momentos del trabajo práctico para que vayan pensando de acá hasta el final de la cursada. El momento 1, entonces, lo empezamos a partir de la clase próxima. Creo que son 4 clases, no me los anoté, destinado a la evaluación de las alternativas. La Plata Cargas, La Plata y Tolosa. Y van a poder elegir una de ellas. Lo que está por debajo es todos los materiales que tienen a disposición y que van a ir teniendo a medida que avanzan en las clases. Van a tener la clase expositiva de Julia para esta primera parte, que les pedimos que la puedan mirar para la clase que viene, y como estamos haciendo con el resto de las clases, como están grabadas, van a tener un encuentro con los profesores. En este caso primero va a estar María Julia y después vamos a tener una clase de Juan más avanzado en el momento 3. Van a tener un encuentro con los profesores para que puedan revisar y discutir los contenidos de las clases. También vamos a tener 2 clases de invitados especiales. En este caso va a venir el arquitecto Recia, que no es Requia, el que ya vino, sino que es otro, que también va a contar el caso de Mar del Plata, pero en particular va a contar un proyecto urbano vinculado al predio donde hoy funciona la Ferroautomotor, sino que la Ferroautomotor sigue estando, pero se complejiza con otro proyecto urbano en el predio. Entonces también nos parecía bien que puedan mostrar o que se pueda contar ese proyecto urbano como intervención en un sector, en una ciudad tan importante. También bueno, les pedimos que vuelva a revisar y a contar la evaluación de las alternativas de la relocalización de la Ferroautomotor de Mar del Plata. Y luego va a venir una invitada para el momento 3, que nos va a venir bien cuando estén pensando en las estrategias de gestión, porque trabaja sobre la gestión del suelo, entonces por ahí nos puede servir para complementar algunas cuestiones relacionadas con esas estrategias de gestión. Bueno, entonces tenemos el momento 1 en estas primeras clases, después avanzamos en el momento 2, más o menos tienen la misma cantidad de clases. El momento 2 va a estar una parte de las clases antes de las vacaciones y lo finalizamos luego de las vacaciones de invierno. Y el momento 3 va a ser el último, el más corto, y que finaliza el 12 de octubre, que está prevista la entrega de este trabajo práctico y la finalización de la cursada en el cronograma de la facultad, que siempre lo respetamos. Entonces, como venimos trabajando, la entrega se va haciendo a medida que avanzan de forma parcial en las entregas de cada momento, y la cierran con los distintos productos que lograron: la elección de alternativas, la reestructuración del área seleccionada y los lineamientos para el proyecto urbano. Y ahí finalizamos el año. Me parece que es importante presentarlo así, para que sepan que
que ya les queda poco, que de alguna forma lo que están haciendo es cerrando todo un proceso que vienen haciendo desde la aproximación a la región, desde el conocimiento propio de la región metropolitana, y que ahora lo van a poder cerrar con un instrumento para poder intervenir en una parte de esa región metropolitana, pero que tiene incidencia en un territorio mayor. Bien, y teletrabajo en general nada más, pero quería también plantearles esto para la clase que viene, porque ya no se van a volver a encontrar con sus ayudantes. Entonces, para la clase que viene, recordarles que vamos a tener una reunión. Bueno, primero van a trabajar con las comisiones a las 8, 8:30, a la hora que se encuentran siempre, a las 9:15, a las 9, bueno, lo definirán con cada ayudante, pero a las 11 de la mañana ya hay un encuentro previsto con Julia Roca para que puedan charlar sobre la clase 3. Entonces ya les viene bien para empezar a posicionarse con los nuevos contenidos de esta unidad en la elaboración del práctico. Para eso les vamos a pedir que revisen antes las clases teóricas, que están armadas en dos, es una clase teórica armada en dos partes. Ya están subidas en el canal de YouTube de la cátedra y ya les pusimos el link en aulas web. Así que para la clase que viene les pedimos que revisen entonces, que miren esos dos audiovisuales de la clase teórica de Julia. Y además, acá les dejé también para que se acuerden de leer este texto de la bibliografía de Tulain y Alejandra González Bifis, que es el que seleccionamos para entender de qué se trata el proyecto urbano y cómo lo pueden empezar a relacionar en el marco de la intervención en la región. Le plantea esta bibliografía como 3 momentos históricos en los que de concepción del proyecto urbano, en la década del 80, en la década del 90 y en la actualidad, que fue variando en cuanto a los enfoques, a los objetivos, y entonces les viene bien también para entender de qué se trata el proyecto urbano, o de qué hablamos cuando hablamos de proyecto urbano. Bueno, por ahora creo que nada más. Esto es el final de la clase. Los dejo si necesitan preguntar algo, porque estaban todos mudos, no les veía las caras. Eva, te hago una consulta. Sí. Todos los materiales están ya cargados en aula web en la pestaña de plan 2, donde queda todo lo general. Bien. Sí. Está cargado la ficha del trabajo práctico, las 2 clases de Julia. De la bibliografía, esta en particular no está cargada sola, pero cuando van abajo de la pestaña están todas las referencias, está el canal de YouTube, está la bibliografía. Entonces cuando entran a la bibliografía de plan 2 la buscan. ¿Sí? Y la clase que viene, para no atormentarlos, le subimos el material complementario de La Plata y de Mar del Plata, para que tengan para trabajar, para ver esos casos, cómo hicieron la evaluación de alternativas. Pero para la clase que viene, es decir, para esta semana ya tienen las 2 clases de Julia y la ficha de trabajo práctico. Y después en la semana les subimos el link para que puedan unirse a la clase de Julia, también en la pestaña general.